momento sea aprovechado para la honra y gloria del Señor. Ok, Pastor Vicente, esta lección tal vez para algunos de nosotros ha sido un poco difícil de entender, así que esta mañana creo que muchos, al igual que yo, tenemos muchas preguntas por hacer, así que hemos traído una serie de preguntas para que usted nos pueda responder según la Biblia, el Espíritu de Profecía, ¿ok? La primera sería, ¿por qué los 1260 días son 1260 años? ¿O es una falacia de los adventistas? Bueno, saludos para todos. Gracias por esta pregunta, es muy importante, ya que los 1260 días como años, prácticamente solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo maneja en esa interpretación. El mundo protestante estos 1260 días lo maneja como 3 años y medio. Entonces nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos suficiente base en la palabra de Dios para decir que los 1260 días realmente son 1260 años. Es muy importante como adventistas dar respuestas basadas en la palabra de Dios. Si Dios lo dice así, pues nosotros estamos justificados y estamos fundamentados en la verdad de la palabra de Dios. Noten lo que dice el libro de Números, allí en el capítulo 14, versículo 34, y escuchemos lo que Dios dice acerca de una profecía que le da al pueblo de Israel para el futuro de su tiempo. Dice la palabra del Señor, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Quiere decir entonces que sí está fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Dios sí está haciendo uso de día por año, así que no es una falacia de nosotros como adventistas. Además, en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, ratifica este principio que nosotros tenemos como iglesia. Dice Ezequiel 4:6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Amén. Así que es un testimonio más fundamentado en la palabra de Dios. Otro aspecto importante es entonces por qué a esos días lo interpretamos basándonos en esos textos como años. Y en otros lugares de la Biblia donde menciona días, realmente son días literales. Nosotros debemos tener en cuenta, apreciados hermanos y amigos, que donde menciona los 1260 días es una literatura apocalíptica, tiene un valor simbólico, representativo, tiene su significado. Entonces ese contexto apocalíptico y del libro de Daniel, donde se menciona los 1260 días, nos da el fundamento o la justificación para interpretarlo de manera simbólica, no así como los días de la creación, que son días literales, porque todo su contexto está hablando de forma literal. Así que allí tenemos un apoyo más, un fundamento más, que donde parece los 1260 días es un lenguaje simbólico. Y las escrituras nos señalan. Este texto de Daniel 7:25 lo señala en Daniel capítulo 12, versículo 7, también Apocalipsis capítulo 12, el versículo 6, versículo 14, Apocalipsis capítulo 13, el versículo 5 y el capítulo 11, versículo 3. Es decir, suficiente versículo para notar que es una literatura apocalíptica simbólica. Amén. Ok, pastor, nos queda quedado bastante claros, ¿sí? Tengo otra pregunta para usted. ¿Cómo relacionamos tiempos y medio tiempo con los 1260 días? Muy bien, esto también es importante. En
Esta frase está en Daniel capítulo 7, versículo 25, cuando menciona acerca del cuerno pequeño que va a tener un reinado, una supremacía durante tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué nosotros decimos que se refiere a años? Bueno, necesitamos también el fundamento bíblico de la palabra de Dios. En nuestras Biblias, que nosotros más que todo usamos, la Reina Valera 60, en Daniel capítulo 4, el versículo 25, vamos a escuchar lo que menciona este texto. 4:25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Muy bien, allí está mencionando sobre este rey llamado Nabucodonosor iban a pasar 7 tiempos. En el lenguaje hebreo, el pueblo de Israel, a un tiempo o un año se le llamaba un tiempo. Y tenemos nosotros pruebas de esto, que realmente es así. Los 7 tiempos realmente son 7 años. Nosotros, si no manejamos muy bien el lenguaje hebreo, pues no es necesario que usted lo maneje. Usando varias versiones de la Biblia, la versión católica, Dios habla hoy, este mismo versículo aclara y lo ratifica que un tiempo se refiere a un año. El texto dice en la versión Dios habla hoy de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios, entonces, menciona, será separado y comerá hierba como los bueyes durante 7 años. El texto está mencionando aquí 7 años. Número 1, tenemos ese fundamento bíblico. Tiempos son años, por lo tanto tiempo y medio tiempo son 3 años y medio. Si usted lo multiplica por los 30 días que tiene cada mes, eso te va a dar 1260 días. Otro aspecto que va unido a este es que Daniel capítulo 12, versículo 7, nuevamente vuelve a mencionar tiempo y la mitad de un tiempo, pero en el contexto de Daniel 12 lo menciona para el tiempo del fin. Es decir, está ubicando esta terminología de tiempo para un periodo muy largo, que va hasta el tiempo del fin, según dice el versículo 7, hasta el versículo 9, la respuesta del ángel a la inquietud de Daniel. Y otro aspecto importante de tiempo y la mitad de un tiempo es que nuevamente vuelve a aparecer en Apocalipsis 12, el versículo 14, hablando de la mujer de la iglesia después que Cristo ya vino, resucitó y se fue al cielo. Es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, y menciona ese periodo de tiempo. Como Apocalipsis 12 está haciendo una recapitulación en el versículo 14, cuando usted se va al versículo 6, que está hablando del mismo periodo de tiempo, dice directamente 1260 días, lo que quiere decir que ese mismo tiempo se refiere a este. Y en Apocalipsis 13, hablando del mismo poder que ya mencionó Apocalipsis 12, en el versículo 5 menciona 42 meses, que da 1260 días. Así que allí están las bases fundamentales. Amén. Amén, gracias, pastor. Tengo otra pregunta para ustedes, traje varias preguntas. ¿Qué tiene que ver los 1260 días con la herida mortal? Bueno, tiene que ver mucho. No podemos separarlo. En Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3 dice que la bestia que sube del mar tiene 7 cabezas y una de sus cabezas tiene una herida de muerte. Eso lo dice el versículo 13. Y luego en el versículo 5 dice que se le dio autoridad o poder a esta bestia de actuar durante 42 meses. Si dice 42 meses, que ya sabemos que se refiere a los 1260 años, quiere decir que al final de ese periodo terminaría su poder. Y entonces es lo que nos está diciendo el versículo 3. La cabeza herida de muerte significa que se le quitó ese poder. Por lo tanto, tenemos que buscar en la historia a ese sistema, a ese poder llamado la bestia, cuerno pequeño, el dragón en Apocalipsis 12, el hijo de perdición, de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, es la misma gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Tenemos que buscar
en la historia de ese sistema cuando recibió una herida después de esos 1260 años. Así que allí tenemos la conexión, la relación, y por eso es importante verlo al final de este periodo. Amén, gracias pastor. Son preguntas para refrescar, porque ya como adventistas del séptimo día deberíamos conocer estos temas muy bien. Tenemos otra pregunta para usted. ¿Qué acontecimientos iniciaron y finalizó el periodo de los 1260 días? En Daniel capítulo 7, el versículo 25, menciona esos 1260 días después del reinado de la bestia, que representa el imperio romano, es decir, Roma imperial, política. Luego vino los 10 cuernos cuando Roma cae, recordemos que eso está en el año 476, la caída de Roma. Y luego menciona al cuerno pequeño. Quiere decir que estamos ubicando los 1260 años después del 476. Tenemos que buscar el acontecimiento después de ese año. Llegamos al año 538 y justamente en ese año un emperador llamado Justiniano con el Papa Virgilio I, ese emperador le entregó el poder a este Papa para que gobernara allí en Europa, especialmente Francia y España, en asuntos religiosos y políticos. Por lo tanto, se le dio el poder en ese año, así que tomamos ese año como año de inicio de los 1260 días, porque la profecía dice supremacía, tendría el reinado, actuará durante 42 meses, y en esa fecha específica el emperador le está dando el poder al Papa Virgilio I. Ahora, cuando nosotros contamos a partir de esa fecha hacia el futuro, 1260 años, nos lleva al año 1798. Tuvo que haber ocurrido también algún acontecimiento que le quite ese poder para finalizar ese periodo de supremacía papal. Y en el año 1798 nos encontramos con la Revolución Francesa liderizada por el emperador Napoleón Bonaparte. Y bueno, aquí hago un resumen por asunto de tiempo porque tenía muchos detalles que mencionarle alrededor de esa fecha, todas las negociaciones que hizo el emperador Napoleón a través de su hermano José Bonaparte, a través del general Beltier, con el Papa Pío VI en aquel tiempo, pero no lograron un acuerdo. El Papa no quiso responder o aceptar las propuestas de Napoleón, se resistió, por lo tanto Napoleón mandó su ejército al Vaticano y metió preso al Papa Pío VI, y este acontecimiento entonces dejó claro para todo el mundo que ese sistema, la supremacía papal, llegó a su final, pero la Biblia dice que es una herida de muerte que finalmente va a ser sanada. Aquí, pastor, amén. Sí me grabé todos los nombres y todas las fechas que mencionó el pastor. ¿Qué es la apostasía y cómo se introdujo en la iglesia cristiana? El emperador Constantino, muy conocido por nosotros y muy nombrados, este emperador Constantino quiso solucionar y recuperar lo que había hecho, según su pensamiento, había hecho mal el emperador Diocleciano años atrás. Diocleciano, él dividió el imperio en dos, Occidente y Oriente. El emperador Constantino quiso unir al imperio. Por lo tanto, él se fue de Occidente al Oriente, donde el cristianismo estaba tomando fuerza, que hoy en día es el catolicismo ortodoxo, que está en esos países de Oriente, Rusia y Turquía, que en el tiempo de Constantino se fundó la ciudad de Constantinopla en honor a ese emperador. Por lo tanto, en esa fecha, a los años 300, hasta el año 335, este emperador Constantino se hizo cristiano, producto de una promesa que él le hace al Dios de su madre, que era cristiana. El Dios de su madre, es decir, el cristianismo, de ganar una batalla, el cual lo retó su hermano para quitarle el trono, y él pues ganó la batalla y cumplió su promesa de hacerse cristiano. Pero el hecho de este emperador hacerse cristiano
hubo un sincretismo religioso, una mezcla del paganismo con el cristianismo. Por lo tanto, la idolatría grecorromana de este imperio pasaron a ser los santos de la Biblia, y de esa manera se introdujeron también las doctrinas de inmortalidad del alma, el purgatorio, y todos estos dogmas que tiene el sistema papal, y de esa forma fue introduciéndose la apostasía, que ya Daniel capítulo 12, en el versículo 10, 11 y 12, Dios nos había dicho que iba a venir la abominación asoladora, que se cumplió en el año 508. 508 comenzó el proceso de la misa, que es una blasfemia delante del cielo. Entonces comenzó toda esta apostasía, que se afirmó en el año 538, haciéndola obligatoria para toda Europa durante todos esos años. Quería mencionar en este detalle, la historia se repite. Allí se cumple Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, que nos dice que lo que era va a volver a ser. Y eso que ocurrió allí con Roma, con este emperador, va a volver a ocurrir para el día de hoy, es decir, la apostasía se va a volver a levantar, que ya lo predijo Jesucristo en San Mateo 24, el versículo 15, hablando de esa abominación desoladora que viene sobre el mundo. Muchas gracias, pastor. Excelente. Ahora, después que entró la apostasía, ¿cuál cree usted que es la estrategia final de Satanás? Satanás en el tiempo del fin va a usar esa misma estrategia que usó durante la Edad Media, solo que la va a llevar con mayor fuerza. En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, hablando del tiempo del fin, del remanente que guarda los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, menciona que el dragón le va a hacer guerra, pero no dice cómo le va a hacer guerra. Y por eso es que está Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13 es la estrategia de Satanás, del dragón, cómo le va a hacer guerra al remanente, a la iglesia de Dios en el tiempo del fin. ¿Y cuál es su estrategia? En Apocalipsis 13 aparecen tres poderes: la bestia que surge del mar, que él la usó durante la Edad Media en Europa, pero tiene su cabeza, la sexta cabeza está herida de muerte. Por lo tanto, a partir del versículo 11 tenemos la bestia que surge de la tierra, con el propósito de sanarle la herida a la bestia que surge del mar. Ahí se está presentando la estrategia de Satanás. ¿Y cómo lo va a lograr la bestia que surge de la tierra? Con la imagen de la bestia, que dice el versículo 14. La imagen de la bestia hace que el mundo adore a la primera bestia. Entonces, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al versículo 14, vamos a escuchar el desarrollo de esa estrategia. Vean lo que dice Apocalipsis 17, versículo 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bien, aquí menciona la palabra de Dios los 10 cuernos. Dale el poder y autoridad a la bestia. Durante la Edad Media había usado los poderes de Europa, especialmente Francia y España, pero aquí en Apocalipsis 17, estos 10 cuernos que representan los poderes civiles del mundo, esa va a ser su estrategia, usar los poderes civiles del mundo, es decir, de este sistema llamado católico romano, el sistema papal. Aquí no estamos hablando en contra de la persona, directamente de la persona, la Biblia habla del sistema, es muy importante entender esto. El poder, el secreto del poder de ese sistema son los reinos del mundo. Por eso es que Apocalipsis 17 lo llama la gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. Por lo tanto, él va a usar los poderes civiles del mundo para nuevamente recuperar su poder, llegar a toda la tierra. Y hay un aspecto clave aquí, que lo dice Apocalipsis capítulo 13, es la imagen de la bestia. El protagonismo que nosotros debemos ver en el futuro no es tanto la bestia, sino la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la que va a actuar, es el próximo poder que va a actuar.
Y la imagen de la bestia es el protestantismo, que se apartó también de las verdades de la Biblia. Y esa imagen de la bestia, el protestantismo, especialmente de Estados Unidos, unido con ese poder civil o político de Estados Unidos, va a hacer que el mundo adore a la bestia, colocando su marca. Entonces, eso es parte de la estrategia que va a usar en este tiempo. Ok, pastor, una pregunta final porque ya el tiempo nos apremia. ¿Por qué el domingo se dice que es la marca de la bestia? ¿Por qué el sábado constituye el sello de Dios para el tiempo del fin? Y finalmente, ¿por qué se dice en la Biblia que somos sellados por el poder del Espíritu Santo, pero entendemos que es el sábado? Muy bien, voy a comenzar por la tercera. Realmente son preguntas importantes, pero estamos cortando acá por el tiempo, ¿no? Efectivamente, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y el capítulo 4, el versículo 30, menciona que somos sellados por el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, esto lo manejan los hermanos evangélicos. El sello es el Espíritu Santo. Y somos sellados por el Espíritu Santo y no lo podemos negar. No podemos decirle a un hermano evangélico no, porque si le decimos no, estamos contradiciendo la Biblia. La Biblia claramente dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y ahora, ¿pero cómo lo armonizamos con el tema de la ley de Dios, especialmente el sábado, que nosotros tenemos ese concepto que es el sello de Dios? Bueno, es muy fácil. Voy a tratar de resumirlo con, pastor, ayúdame allí con Hebreos capítulo 10, el versículo 15. Es muy fácil. Vean lo que dice este texto y veamos el complemento y la unidad que hay allí entre esos dos puntos. 10:15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Noten que es el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, sigue. 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Bueno, ahí está la unidad. No hay un divorcio entre estos dos puntos. Entonces, sí somos sellados por el Espíritu Santo, solo que el Espíritu Santo es que nos sella es con su santa ley. Él escribe su ley en nuestros corazones. Él es el agente sellador y el sello es la ley de Dios de manera general. Y de manera específica, el cuarto mandamiento. Ahora, ¿por qué entonces el domingo marca de la bestia? La Biblia no dice directamente el domingo es marca de la bestia. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a fundamentar? Bueno, tenemos que tener la analogía de la fe. Ya hay aspectos importantes que menciona la Biblia con respecto a la adoración al sol, que eso sí está en la Biblia, y el domingo se relaciona con el día del sol. Vean lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo, usted mi pastor, el versículo creo que el 15, el 16. Vamos a ver cómo dice. 8. ¿Qué se dice? Sí, ¿qué dice? Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Noten que es una abominación lo que está pasando aquí. ¿Y de qué se trata esa abominación? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Entonces, ¿en qué consistía? Al oriente. ¿En qué consistía la abominación? ¿Que estaban adorando qué? El sol. Es muy revelador que Jesucristo, hablando del tiempo del fin, dice en Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora. Y esa abominación asoladora, ¿de qué se trata? ¿Qué tiene que ver con este versículo de Ezequiel que dice que una abominación era que adoraban al sol? Bueno, el texto paralelo a Mateo 24 lo encontramos en San Lucas capítulo 21, el versículo 20, y allí vamos a encontrar palabras reveladoras en el tiempo del fin, antes de la venida del Señor, que tiene que ver con adoración al sol. Es decir, la misma abominación se va a repetir. ¿Qué dice ese texto? Pero cuando viereis en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Muy bien, este texto es el que menciona Mateo 24, la abominación asoladora.
El tema de la destrucción de Jerusalén, Jesucristo lo está tomando como ejemplo para la destrucción final del mundo, que viene, la venida de Cristo, que este mundo va a ser destruido. Pero dice que esa abominación asoladora es cuando llegó el ejército romano a un lugar donde no debe estar, el lugar santo. Y ese ejército romano, que Mateo 24 lo menciona como las águilas, dice Mateo 24:8, esas águilas que tenían el sol sobre su cabeza. Ese ejército romano, cuando colocó el estandarte, la bandera, en el lugar santo, que era el patio de Jerusalén, de esa ciudad, en la bandera tenían el sol, las águilas y el sol. Esa era la abominación que llegó allí. Las águilas eran los soldados romanos con su bandera. Y lo que Dios está diciendo es que el tiempo del fin, la abominación asoladora tiene que ver también, se relaciona con la adoración al sol. La abominación asoladora, entonces, allí donde entra el punto del domingo. Domingo, día del sol, donde están dejando de adorar al Dios creador el día sábado y colocan un día falso, que es el día domingo, que apunta a la adoración del sol, tal como lo hacían los romanos, que se introdujo a través de Constantino y toda esa apostasía que se va a repetir para el tiempo del fin. Ahora, el sábado, terminamos con el sábado, que era el final de la pregunta, ¿no? Porque me hicieron una pregunta, 3 preguntas en una. Y terminamos entonces con el sábado como sello de Dios. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, en palabras de Cristo, dicho sea de paso, son 2 versículos, pero es la palabra de Cristo que nos conecta con Génesis y con Apocalipsis. Está en San Marcos capítulo 2, el versículo 27 está conectado con Génesis. Jesucristo aquí no está hablando de Moisés para acá, de los otros libros, no, está hablando del Génesis, y eso es muy revelador porque es antes del pecado y lo está presentando como un principio para el ser humano, no para los judíos, sino para la humanidad. Noten lo que Jesucristo dice del Génesis capítulo 2 en Marcos 2, versículo 27. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día. Aquí Jesucristo está citando Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando fue creado el sábado, ¿por causa de quién? Del hombre, no de los judíos, del hombre, la humanidad. Y colocó ese día antes de la existencia del pecado. Es decir, que si Adán y Eva deciden no pecar, que tenían la posibilidad de hacerlo, pues el sábado permanece allí en la eternidad. Es un principio que fue colocado en la eternidad antes del pecado en el ser humano. Y el siguiente versículo que Jesucristo va a mencionar allí lo conecta con el libro de Apocalipsis. Noten, desde el principio hasta el final. ¿Cómo lo conecta con el libro de Apocalipsis? Pues vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10. Y dicho sea de paso, ahí está el día en que Dios nos dio ese precioso libro. ¿En qué día fue? Ajá, ¿puede leer? Lo leo. Sí. 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muy bien, ¿estaba en el Espíritu en qué día? En el día del Señor. El texto dice día del Señor. Es muy importante esto. El texto no dice sábado, pero tampoco dice domingo. El texto dice día del Señor. Mira, día del Señor. Ahora, la bestia dice que ese es el día domingo, pero no tiene no tiene un texto para fundamentarlo. Pero nosotros tenemos 3 argumentos poderosos. Número 1, el apóstol Juan es judío, y un judío nunca le dice día del Señor a otro día de la semana, sino solamente el sábado. Pero en Isaías 58 Jesucristo o Dios le dice a ese día mi día santo. Si retrajere tu pie de mi día santo, lo llama mi día. Y en Marcos capítulo 2, el versículo 28, vean la conexión que hicimos con Apocalipsis, que dice Marcos 2, versículo 28. ¿Lo puede leer? Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y aquí dice que Jesús es Señor del día del reposo. Eso es, no es falacia. Tenemos argumentos sólidos basados en la palabra de Dios. Ahora, ¿y quiénes van a ser sellados? El sello de Dios es escatológico en el tiempo del fin. El sábado de los 10 mandamientos es el único mandamiento que cuenta con las características de un sello, que eso lo dice la lección, da el nombre del dueño, el oficio del dueño, la jurisdicción del dueño, Jehová, cielo y tierra y creador, características de un sello precisamente. Pero Apocalipsis capítulo 7, lo que fue el texto donde se fundamenta la lección,
dice que se está deteniendo los vientos de este mundo, es decir, antes que se cierre la gracia, antes que llegue la gran tribulación, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Se van a sellar en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 de Apocalipsis 7, el versículo 4 dice, ¿quiénes son los que van a recibir ese sello? El versículo 4 dice que son los 144,000. Dice, fueron sellados. Y una vez que los 144,000 son sellados, entonces los vientos se sueltan. Apocalipsis 14, versículo 1, hablando de los 144,000, dice que el nombre de Dios y del Cordero lo tiene escrito en la frente. Por esa razón, los 144,000 son cantantes, que significa victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Por esa razón, los 144,000 son vírgenes, no se contaminan con Babilonia. Y por esa razón, los 144,000, dice el versículo 5, son sin mancha. Y por esa razón, el versículo 12 dice, hablando de los 144,000, ahí está la paciencia o perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son los 144,000 que recibirán el sello escatológico del sábado, que es el sábado, la ley de Dios, para el tiempo del fin, cuando se cierre la gracia, y quedarán para recibir a Cristo en vida y ser llevados a la patria celestial. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, damos gracias, cantamos gracias al pastor, solamente brillante para hacer tantas cosas. Estudiemos la palabra de Dios, más claro lo canta un gallo en mi tierra. Que el Señor les guarde y les bendiga.